Bienvenidas y bienvenidos a Ecocreando, el podcast donde exploramos cómo construir un mundo más justo y sostenible. Somos Marian Moure y Noemí González Eguizábal, especialistas en estrategia y marketing sostenible y consciente. En este espacio hablamos de sostenibilidad con una mirada amplia y damos voz a iniciativas y proyectos que promueven el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Te presentamos Ecopensando, una nueva línea de episodios donde conversaremos con personas expertas sobre los grandes retos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Un espacio para reflexionar juntos sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad y del planeta. ¿Te unes a la conversación? Estamos aquí en un nuevo episodio de Ecopensando, en el que nos vamos a centrar en hablar un poco sobre la problemática de los grandes incendios forestales. Y para ello, en primer lugar, saludo a Noemí, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Noemí. Hola Marian, ¿cómo estás? Pues aquí muy bien, con muchas ganas de este debate, esta conversación. Sí, ya hicimos uno hace un par de años Sí. que hablamos de los grandes incendios forestales, pero parece que hay que hacer un poco más de labor de concienciación. Pues sí, y además, como en la otra ocasión, hemos esperado a que pasara un poco la temporada como más veraniega, en la que es verdad que está más presente en los medios de comunicación todo este debate sobre y esta problemática sobre los incendios, porque creemos que es muy importante que se mantenga como esta conversación durante todo el año para que realmente se busquen medidas preventivas. Y que no se olvide, ¿no? Que no se olvide. Efectivamente, que lo tengamos siempre presente y que no nos pille cada verano, pues es la preocupación, ¿no? Entonces, hoy contamos con Luciano Lavajos, que pertenece a la Comisión de Naturaleza de Ecologistas en Acción de Madrid. Bienvenido, Luciano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí. Y tenemos también a Iván Pérez, que es capataz, bombero forestal de Brit Laza y divulgador ambiental en el canal Savia Nova. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues si queréis os lanzamos la primera pregunta, que es, pues ya estamos viendo que en los últimos años cada vez estos grandes incendios forestales están más presentes a nivel de frecuencia e intensidad. Entonces, ¿qué factores creéis vosotros desde vuestro punto de vista y vuestra experiencia que están fomentando esta intensidad, esa frecuencia? Pues la tendencia ya no solo es que lo estemos viendo, sino que bueno, se pronostica y lo llevan pronosticando los científicos durante mucho tiempo, y es que la tendencia a los grandes incendios forestales va a ser cada vez mayor. De hecho, en primer lugar, para que la gente es un gran incendio forestal, es aquel incendio forestal que supera la superficie de 500 hectáreas. Para entender un poco de dónde viene esta situación, nos podemos hacer un remonte, si cogemos los últimos 100 años, por poner un ejemplo, y yo voy a centrarme en Galicia para explicarlo con claridad. En primer lugar, tenemos unos cambios socioeconómicos en toda esta temporada que, bueno, cada vez van a ser mayores, ¿no? Y más con el tema de la globalización. Pero una de las circunstancias que está pasando es un abandono del rural, una ruptura de ese paisaje mosaico que alrededor de las aldeas, pues había una zona donde hay cultivos agrícolas, donde luego en el monte se mezclaban plantaciones forestales con zonas de pasto para ganadería, pero como cada vez más está habiendo ese abandono, cada vez hay falta de relevo generacional en cuanto a cultivos, en cuanto a prácticas ganaderas, y en muchas ocasiones terrenos de ganadería van siendo ocupados por terrenos forestales, pues se lleva viendo, como te digo, en estos últimos 50, 60, 70 años, en primer lugar, bueno, que regulen la vegetación hay dos factores, ¿no? La herbivoría por un lado y los incendios forestales por otra. Son como los dos factores de regulación de la vegetación. Entonces, antiguamente, como teníamos eso, un aprovechamiento extractivo del monte, pues para sacar matorral, para el aprovechamiento del ganado o el propio ganado, al ir retirándose eso, lo que va aumentando es la carga de biomasa en el monte, que cuando lo asociamos a incendios se le llama combustible, ¿no? Entonces, al no haber esos aprovechamientos, cada vez va habiendo más acumulación de biomasa, y eso va llevando a la aparición de los incendios de primera generación, que aumentan su continuidad. Como sigue sin haber un aprovechamiento y esa vegetación cada vez va creciendo, aumenta no solo su continuidad, sino que además aumenta la intensidad y aumenta la velocidad. Entonces tenemos los incendios de primera, segunda y tercera generación. Tercera ya es la acumulación de las primeras, ¿no? Continuidad, intensidad y velocidad.
Si a esto le sumamos que luego también, después de esa emigración, también hay una vuelta y un crecimiento de la población, va habiendo, por lo menos en Galicia, lo vemos muy acentuado, mucha dispersión poblacional, se rompe con esa parte agrícola, entonces el monte empieza a acercarse a las casas y las casas a su vez creciendo hacia el monte. Entonces empiezan a aparecer los incendios de interfaz, incendios que ya no solo se producen en el monte, sino que empiezan a llegar a zonas o a casas aisladas o a núcleos pequeños, aldeas o incluso ya a entornos periurbanos. ¿Esto a qué lleva? A la cuarta generación, que son incendios de interfaz sumado a todo lo anterior. Eso lo que crea es que los incendios se denominan de situación 2, que ponen en riesgo a la civilización, entonces se convierte en prioritario ir a defender esos lugares. ¿A qué lleva eso? Que los incendios no se paran en el monte porque se va a prevenir a las casas, entonces se hace que el incendio coja una mayor fuerza. Y a eso le sumamos los de quinta generación, que son que se producen todas esas circunstancias y además de forma simultánea, lo cual fractura el dispositivo. Y luego ya le metemos, que es lo que llevan diciendo los expertos, y escucharíais últimamente, que son los incendios de sexta generación, los megaincendios, y es que a todos estos factores de continuidad, intensidad, velocidad, incendios de interfaz y simultaneidad le sumamos el cambio climático, que lo que hace es aumentar la energía tanto en la atmósfera como épocas de sequías prolongadas, que lo que hacen es que el combustible aún está mucho más disponible, entonces ya tienes ahí un caldo de cultivo para tener unos incendios con unas condiciones que son muy complicadas de predecir en simuladores y tenemos la tendencia es a cada vez menos número de incendios, pero incendios de una mayor intensidad, mayor superficie y como dato así significativo, el incendio más grande de la historia fue en el 2022, que fueron 13.000 hectáreas en Ocourel, y 3 años después, ahora en el 2025, tenemos 3 incendios que triplican casi esa superficie. O sea, y la tendencia va a ser a peor. Vivimos en un territorio en que los incendios son parte del paisaje, sobre todo en el mundo mediterráneo. En el mundo cantábrico, un poco distinto, pero el mundo cantábrico cada vez es más el mundo mediterráneo, cada vez más. Entonces, los incendios son parte de nuestro paisaje. Otra cosa es que el cambio climático está presente y también la nula gestión o la malísima gestión. Creo que por ahí el tema de la prevención lo vamos a comentar después, pero digamos que es un caldo de cultivo fundamental para estos grandes incendios de más de 500 hectáreas que cada vez son mayores, cada vez tenemos menos incendios, pero de más intensidad y bueno, pues por ahí podríamos empezar, sí. Claro, porque mi duda un poco también sobre lo que comentaba Iván, es decir, es verdad que la situación está evolucionando a peor, pero sí que tenemos una fotografía de lo que está pasando año tras año. Entonces, si lo rural se está abandonando, si cada vez hay más biomasa y más combustible, si se está acrecentando el cambio climático, ¿por qué no se están estableciendo ciertas políticas preventivas? Porque alguien tendrá que limpiar esa biomasa, alguien tendrá que encargarse de esa prevención, ¿no? Claro, partimos de unas cantidades, por ejemplo, de 1.700 millones de euros en 2009 para prevención. Esas cantidades se han reducido hasta 300 y pico millones en el año 2024, que tenemos cifras. Por tanto, quiere decir que la prevención se ha abandonado, y no solamente la prevención, sino que también el dinero que se gasta en mantenimientos, en la misma extinción, también es menor. Bueno, yo también creo que en Galicia, concretamente en la provincia de Ourense, donde se han quemado, que creo que es 150.000 hectáreas, desde luego están mucho más codificados que desde aquí para hablar del tema ¿no? Eso en primer lugar. El impacto climático, sin duda, es también algo muy fundamental para entender esto, algo que se sigue negando desde todas las instancias, pero yo creo que también hay ahí un factor emocional que se está obviando, ¿no? Todos estamos tan nerviosos, todos estamos tan inquietos, todos estamos tan preocupados, tan disgustados, en pleno duelo, en plena sensación de pérdida de algo que ya no vamos a volver a ver. Concretamente aquí hicimos la semana pasada una actividad sobre esto y el impacto que tenemos todos con el tema de los fuegos, ahora ya un poco menos porque se nos ha pasado, bueno, han pasado los meses y parece que estamos un poco menos tocados, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que yo también quería tocar estos aspectos, digamos, como más subjetivos, si queréis, pero sí, de importancia para comprender este fenómeno, ¿no? Sí, aquí viene el gran debate y el gran reto.
El tema de la prevención, pues bueno, tenemos que entender de qué se trata eso de prevención. Por supuesto que hay que hacer labores de prevención relacionadas como con la terminología que utilizabas, la de limpieza, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, realmente la verdadera prevención al final, estar año tras año haciendo desbroces. Por supuesto que tenemos que hacer mantenimiento de ciertas infraestructuras, cortafuegos, pistas, pero una de las cosas que también comprobamos este año es que eso no es suficiente. Nosotros, cuando teníamos que ver, bueno, la magnitud de los incendios, en este caso además, que lo que estaban ardiendo eran pinos de 20, 30 años, o sea, adultos, o si coincidieran en la costa, que pueden ser eucaliptos, son especies que favorecen una proyección de partículas de focos secundarios a kilómetros. Entonces, eso no hay infraestructura que lo detenga. ¿Qué pasa? Que sí que tenemos que tener esas infraestructuras, el estado de pistas, el estado de cortafuegos en unas condiciones adecuadas. El tema de la prevención tiene que ser algo mucho más estructural y socioeconómico, basado en que no consideremos la biomasa como combustible, sino una biomasa que es energía acumulada que podamos aprovechar o transformar en otra cosa, sea o en energía calorífica, o en biomasa que se transforme en biomasa animal, o en una biomasa que tengamos un aprovechamiento de ella. Ese es el gran reto que tenemos que afrontar, que al final los trabajos que se generen, que no sea un gasto constante en pagar a personal para estar desbrozando, porque lluvia, sol, al cabo de unos meses vuelves a tener una situación. Para mí eso puede ser un parche provisional, pero es tirar el dinero. Entonces, el esfuerzo y el enfoque debe ser un poco lo que hablamos. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en una situación tan globalizada, tan complicada, donde para los agricultores o ganaderos o gente que quiere hacer aprovechamientos se ve que estás cultivando y mandan productos del otro lado del mundo mucho más baratos. En cuanto al tema de ganadería, pues pasa más de lo mismo. O sea, son situaciones tan complejas. De hecho, a principios de año creo que hubo un chico ahí agricultor que se suicidó porque estaba apretadísimo. O sea, no sé exactamente el caso, ¿no? Pero que vemos que hay una situación ahí muy compleja, que es muy fácil decir, bueno, hay que fijar población en el rural, pero luego todos estamos muy cómodos teniendo todas nuestras comodidades, ¿no? Entonces hay que poner las cosas fáciles. En muchas ocasiones en el rural se están quitando muchos servicios básicos. ¿Y a qué lleva eso? Pues quitando paritorios, o quitando centros hospitalarios, o quitando escuelas. Entonces alguien joven dice, oh, pues ya hay una generación anterior que estaba llevando a sus hijos pues a un entorno urbano, pues en busca de darle facilidades para su hijo o para su desarrollo familiar. Entonces, aquí el reto es mucho más importante que el hablar de limpiar montes. Lo que hay que hacer es una reestructuración, como digo, donde sea interesante, sea atractivo y tengamos la capacidad, porque tenemos los conocimientos y tenemos la técnica para ser capaz de hacer un aprovechamiento. Entonces, tenemos que hacer ahí un trabajo tanto desde las administraciones como de conciencia con la ciudadanía, porque yo no sé en el resto de España cuáles son las cifras, pero en Galicia la mayor parte del territorio, o sea, estamos hablando de que un 66% del territorio es de propietarios particulares y un 32% del territorio son comunidades de montes vecinales en mano común, que es gente de a pie. O sea, el 97-98% del territorio en Galicia está en manos de la gente. Entonces, a veces por la administración, por mucho que quiera hacer, es complicado. Entonces, también hay que llegar a la gente para decir, hay que intervenir en tu finca y además hay una situación de deslocalización de los propietarios, falta de interés, falta de relevo, que la gente no sabe ni dónde, ni cómo, ni en qué estado se encuentran sus propiedades. Lo que pasa es que muchas veces confundimos el monte, los bosques, teníamos que definir un poco, ¿no? Los bosques, los cultivos forestales, como tú comentabas antes, de esas extensiones enormes de pinar, que prácticamente sin ningún mantenimiento, diferenciar un poco todo eso. Muchas veces se dice, no, es que en zonas de Soria o en zonas de Burgos se mantiene muy bien los montes, no se queman, no hay prácticamente incendios y no nos damos cuenta que lo que estamos hablando es de cultivos. Y estoy totalmente de acuerdo que el término limpieza de los montes es un término que deberíamos desterrar. Porque, claro, nosotros, y desde nuestro punto de vista, lo que queremos es fomentar la biodiversidad. Queremos evitar los incendios porque son un problema gravísimo, pero a ver si por intentar controlar los incendios nos cargamos el medio natural también, ¿no? Entonces yo creo que ese sí que puede ser una de las cuestiones ahí como más complicadas en los entornos nuestros, ¿no? Es decir, prevención sí, pero ¿qué tipo de prevención? Estoy totalmente de acuerdo. O sea que para resumir esta primera pregunta de qué factores se explican, podríamos decir que aparte del cambio climático también es el sistema económico actual que existe, ¿no? El cambio climático,
O sea, lo que hace es que pone en disponibilidad una biomasa que está ahí. O sea, el cambio climático al final es un acelerador, pero para mí el problema de base, el problema grave es el cómo el ser humano como animal interacciona con su ecosistema y cómo gestiona los aprovechamientos. Y de hecho, gestiona los recursos. Y más cuando tenemos en la mayoría de superficie de monte arbolado con especies que son, bueno, pues enormemente inflamables, propagadores de focos secundarios y además que, bueno, en muchas ocasiones sin una gestión adecuada. Entonces, sí, para mí el factor, el cambio climático está ahí, pero no es el único. O sea, aún me parece bastante más complicado. Es mucho más complejo, está claro. Entonces, Iván, ¿tú sí que opinas que para cuando se hagan las reforestaciones, cuando se pueda hacerlas, deberían hacerse con otro tipo de especies más autóctonas? O Hombre, porque es que al final una zona en la que ardió pino y se cortó pino, para empezar ya no habría ni que reforestar. El pino tendría una capacidad de regeneración natural enorme, pero eso está clarísimo. O sea, lo que hay que hacer es romperlas, generar discontinuidades, un poco lo que hablábamos de, que se llevan diciendo es que tantos años de barreras verdes, o sea, con especies que sean mucho más resistentes, más resilientes al paso del fuego, que generan unas condiciones además de mayor humedad, de mayor control de biomasa por su zona baja, que sean además, como acaba de decir Luciano, que favorezcan también la ecología del lugar y los ecosistemas, porque es que, bueno, aquí parece que si en los números solo jugamos a ver cuánto dinero me va a dar esta planta, estamos jugando muy mal a las matemáticas, porque las matemáticas aquí hay que meter los servicios ambientales, hay que meter para que algo sea sostenible el tema social y hay que meter, por supuesto, los factores ecológicos de ese entorno. Entonces, eso por supuesto. Cada zona al final tampoco se trata, que aquí se cometió un error en Pontevedra, por ejemplo, que ardió en el 2000, ¿qué? 2006, que fueron también algo que fue catastrófico y ardió la mayoría de la superficie, era eucalipto y se hizo un proyecto que se le llamó Monte Vivo y en lo que consistió fue en repoblar con frondosas. Tampoco se trata de eso, o sea, no todas las frondosas son adecuadas a todos los lugares. Hay zonas en las que también tiene que haber monte raso, hay zonas en las que tiene que haber, bueno, pues puede haber eucalipto, puede haber pino, pero no puedes, porque parezca que suena más bonito plantar castiñeiros o plantar robles en unas zonas muy pedregosas, porque es que no van a crecer, va a ser tirar con el dinero. Hay expertos que pueden analizarte perfectamente cada lugar y determinar qué es lo más apropiado. Eso, o sea, es así, analizar un lugar, ver qué es lo más apropiado para ahí, cuáles son los lugares estratégicos en los que hay que intervenir, porque si se producen incendios, podemos hacer simulaciones de cómo se comportaría y hay zonas que son estratégicas. Pues esas zonas, pues plantar con especies que favorezcan que un incendio se detenga. Entonces, los conocimientos los tenemos de sobra para adaptar a cada lugar. entonces, Claro, si los conocimientos se tienen, ¿qué es lo que está fallando? pues que la prevención tenga en cuenta esos estudios. Lo que comentaba Iván, tenemos expertos, tenemos científicos, sabemos lo que tenemos que hacer. Y yo también quería comentar algo más. No siempre los árboles es lo más adecuado para todos los sitios. Muchas veces, concretamente en toda la Comunidad Cantábrica, está llena de arbustos. Es decir, igual hay sitios en los que hay que esperar mucho tiempo, ver cómo funciona la regeneración natural. En algunas zonas de la Comunidad Cantábrica se está recuperando fenomenal, por ejemplo, los abedules, sin ninguna intervención nuestra. Y en muchas zonas dejar que el matorral recupere los sitios sería seguramente la mejor práctica. Esperar a ver cómo el monte nos va enseñando, nos va diciendo qué hay que poner. Yo creo que eso sería también algo muy interesante y favorecer esos estudios que estábamos comentando. Planes de prevención que incluyan estudios pormenorizados por zonas, que no sea un estudio general, que no sea algo que es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Lo que siempre se ha hecho es decir, donde funciona el pino hay que poner pino. Bueno, y eso pues no siempre es lo más adecuado. Vemos que ahora estamos pagando seguramente los errores del pasado. Prácticamente no se ha repoblado con frondosas en ningún sitio y los pinos, concretamente en los territorios nuestros, pues es una bomba de relojería cada vez que llega un incendio de estos. Vemos que no podemos controlarlos, es imposible.
Iván, yo quería preguntarte en concreto un poco por la situación de Ourense, porque entiendo que comentabas antes que es una zona muy afectada por esas condiciones económicas y esos cambios que afectan mucho a lo rural, pero la historia es que hay otras zonas rurales en las que no se ven las situaciones que vemos todos los veranos en Ourense. Entonces, ¿qué condiciones hacen diferente a esa provincia respecto a otras? En primer lugar, es que es eso. Estamos hablando de que este triángulo entre Ourense, Asturias y León, o la zona donde encuentro yo, que es el distrito 14, la zona de Berín, pues estamos hablando de una de las zonas que más arde de toda Europa. Se dan muchas condiciones, muchas, bueno, Ourense ya por extensión, estamos hablando de una provincia de un enorme tamaño. En muchas ocasiones también arden grandísimas superficies y son superficies de monte raso, es que hay de difícil acceso, no tiene nada que ver la distribución y la fracturación que tiene y la accesibilidad que tiene la provincia de Pontevedra, por ejemplo, con Ourense. Tú aquí, esto es monte de verdad. Una vez esta zona que como te digo, limita con Asturias, León, la orografía, la superficie, la dificultad de acceso también impide que se puedan hacer cierto tipo de actuaciones. A veces hay que dejar arder o el sistema de combate tiene que ser un ataque indirecto mediante contrafuegos, entonces las superficies son mucho más grandes. A eso luego hay que sumarle factores también socioeconómicos, lo que te decía, que es, los expertos también recomiendan que se empiecen a trabajar con fuegos técnicos para evitar pues, posibles puntos de ignición provocados con intereses, como pueden ser con la ganadería para renovación de pastos o renovación de zonas de pasto, bueno, de aprovechamiento ganadero, como pues que la administración en contacto con comunidades de montes, con ganaderos, hagan quemas de ese tipo de regeneración, pero mediante equipos técnicos. O sea, como controladas, ¿no? Efectivamente, sí, quemas prescritas o quemas controladas. Entonces se dan muchos factores entre las condiciones también de sequías prolongadas y altas temperaturas, en muchas ocasiones también continuidades de plantaciones de pino, de monte raso. Entonces se dan muchos factores que favorecen. E incluso, te digo, no todos los puntos de ignición son provocados, ni mucho menos, pero con que haya, lo que te decía antes, incendios de formas simultáneas con diferentes circunstancias. El de Oimbra, por ejemplo, en Berín fue provocado durante un desbroce por un tractorista, o sea, una negligencia, no es intencionado. En otras ocasiones, por un rayo. En Ourense fue por la frenada del tren, que también al estar secos los laterales de la Raíles. zona de frenado con las chispas, fue un nuevo punto de ignición. Entonces, basta que se vean. Uno que hubo también en la Ribera Sacra hace poco, igual, también por frenadas de tren. Entonces, cuando se dan muchos de forma simultánea y difícil acceso y esas condiciones que tenemos ambientales, pues se complica, no sé, son muchos factores. Es que eso es lo que a mí me choca porque yo soy o sea, mis tíos son de la zona de Berín, comarca Villar-de-Bos, una pequeña aldeita de la Devesa. Y entonces a mí lo que me chocaba este verano era la cantidad de puntos simultáneos porque es que todos comenzaban prácticamente al mismo tiempo, ¿sabes? Es que lo que te decía es eso. Mira, a mí me coincidió en el incendio que empezó en Oimbra, que atravesó Monterrey y llegó hasta Laza, bueno, que también se extendió hacia Portugal. Ahí durante la noche, durante una intervención en la zona de Retorta, vimos cómo hubo una proyección que atravesó todo el valle que conecta Berín en la zona de eso, de la Retorta que conecta Berín con Laza, atravesaban las pavesas a cientos de metros. Yo tengo en el canal de divulgación que decías al principio vídeos en los que muestro eso, o sea, visualmente en directo, y no solo muestro eso, sino muestro pavesas, que son partículas en suspensión, restos de vegetación de 10-15 centímetros que fueron proyectados a kilómetros, o sea, restos de pinos que tú cuando esparcidos, quemados en fincas, en casas, que tú miras a la redonda y no ves pinos en kilómetros, pues que llegaron ahí, porque se producen unas corrientes convectivas que propagan. Entonces, bueno, se dan muchas circunstancias que todas juntas nos vuelven loco, que no entendemos ni cuál es el. Por eso también en muchas ocasiones es, ¡buah! Le volvieron a meter en otro sitio un foco secundario, esto está provocado, y es una proyección, pero está tan lejos que parece difícil pensar que puede haber sido provocado por ese propio incendio. Es que es lo que hablábamos, claro, desde el desconocimiento, decíamos que es imposible que esto se genere de forma natural del propio incendio, ¿sabes? Estábamos convencidos de que eran focos provocados porque todo arde al mismo tiempo.
Y además son distintos focos. Es como un incendio con muchos focos al mismo tiempo. Claro, pero tú si luego también te paras a analizar. Ojo con esto, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que no pueda haber incendios provocados de una Ujú. forma, por favor, Sí, no sí, porque están lo demostrados, entendemos. pero que no todo es eso tampoco. O sea, no nos confundamos ni por un lado ni por el otro. Que entendamos que se dan las casuísticas, pero tú cuando ves que esos focos secundarios se producen en la dirección de propagación del viento, por lo tanto, pueden ser arrastrados. Si analizas las corrientes convectivas y ves hacia dónde sale el penacho del incendio y ves que caen allí y luego ves el lugar y encuentras restos de pavesas, es que eso pasa. Bueno, hay muchos vídeos. Hay un vídeo de un incendio de árbol que para mí me parece súper interesante verlo y muy pedagógico, donde hay un grupo de gente grabando, en este caso son proyecciones por eucalipto, y se ve, si pones incendio árbol 2015 y salen en YouTube, por ejemplo, y salen proyecciones, bueno, se ven como la gente está grabando y dicen, oh, le acaban de meter otro punto en otro lado y otro. Eso estaba programado como si para ellos el raciocinio era alguien dejó como si fuera una especie de puntos con un control remoto de alguna o algo puesto en fila, y hay una niña que incluso dice, pero eso no serán que son provocados, y le dicen, no, como son provocados. O sea, es muy evidente, y también es muy curioso escuchar a la niña tan inocente que es la que encuentra lo más lógico, pero para los adultos incluso no, y la convencen de que es algo provocado, porque parece que lo tenemos más metido en la cabeza. Entonces, bueno, pero insisto, una cosa no quita la otra, ¿eh? No quiero decir con esto que no haya incendios intencionados, y no por pirómanos que son personas enfermas, sino otros que puedan tener otro tipo de intereses. O sea, aquí hay muchos factores de ignición. Sí, de hecho, yo creo que en esta zona en concreto siempre ha habido como mucha cultura del fuego en el sentido de, bueno, voy a aprender un poquito aquí para limpiar mi terreno, ¿no? Que antes era como más controlado, pero es que dadas las circunstancias un poco de lo que hablábamos del cambio climático, de las circunstancias del terreno, de esa biomasa, cada vez es más difícil que una persona pretenda quemar un poquito su terreno, porque es que es muy fácil que eso se convierta en algo más extensivo, ¿no? No, sin duda. De hecho, aquí ahí tenemos una terminación, aparte de las zonas de alto riesgo, son las zonas TAR. Luego también tenemos, dependiendo, haciendo un análisis de los últimos años de cuántos puntos de ignición hubo, pues hay parroquias que son determinadas las parroquias de alta actividad incendiaria. Eso no es una coincidencia. Hay sitios que ya, por lo que sea, o sea, ya hay unos intereses de algún tipo, unas circunstancias determinadas en las que siempre arde año tras año. O sea, son recurrentes. No es, yo, por ejemplo, en Lourizán, que es de donde soy yo, que es una parroquia de Pontevedra, el 7 de julio de este año tuvimos un incendio en el monte que yo gestiono, y fue provocado por una línea de alta tensión mal mantenida. O sea, un eucalipto cayó sobre la línea de alta, provocando un arco eléctrico y provocando un punto de ignición. Eso es una circunstancia muy puntual. Yo no recuerdo que en 20 años ardiera ese monte, pero es que hay zonas que arden año tras año y no pueden ser porque sean en circunstancias tan casuales. Luego os quería comentar, bueno, como plantearos otra pregunta, porque yo sí que viví allí dentro del pueblo y gente conocida y pueblos de alrededores, que hubo mucha gente que fue en verano a pasar sus vacaciones, pues lo típico, me voy al pueblo con la familia, y por los incendios se fueron antes de tiempo. Entonces entiendo que eso también al final tiene una consecuencia económica para esos lugares que en verano pueden, a través del turismo, o sea, las ciudades, a los negocios locales, unas ganancias que debido también a los incendios no van a tener, que es otra consecuencia quizá que no se ve, ¿no? de los incendios, aparte de las emocionales y otras muchas circunstancias que podemos comentar aquí. Claro, concretamente en el Valle del Tietar suspendieron todas las reservas de turismo rural a raíz del incendio de finales de julio. Todos los afectados suspendieron todas las reservas. Por tanto, es un gasto en bares, en restaurantes, en alojamientos rurales, supermercados, tal, gasolineras incluso también, que se resienten. Es decir, ahí hay un impacto económico muy importante en estas pequeñas economías locales, un impacto fundamental. Otra cosa es que luego estemos de acuerdo con el modelo de turismo y tal, pero de luego para ellos que están esperando el mes de julio, que están esperando el verano para que les
les solucione el problema del año, se encuentran con que no, con que todo lo contrario. Y esto dura varios años. Nadie quiere ir a pasear por un parque natural de la Sierra de Gredos que se acaba de quemar. La gente cambia las reservas y se va a un sitio que no se ha quemado. Si puede, claro. Sin lugar a duda, o sea, comparto. Insisto, lo acabas de puntualizar tú para que no consideremos que es lo peor. Para mí hay otra serie de problemas que van antes, pero mencionas ese y sí, de hecho, por poner un ejemplo, aquí mismo Laza, que es el pueblo donde está la BRIS, la Brigada de Refuerzo en la cual trabajo, en agosto, en los meses en los que se estaba produciendo los incendios que llegaron hasta el mismo pueblo, había organizado un festival, el Ponte Farruca, y se tuvo que cancelar. Y eso es un ejemplo más de, bueno, y se acaba de realizar, de hecho, este fin de semana, que por suerte no les llovió, pero por utilizar tú justo esa clave, ¿no? A nivel turístico, a nivel hospedajes, a nivel tal, y Luciano lo acaba de decir. Yo, para que te hagas una idea, es que yo mismo, zonas de alto valor ecológico que yo pretendía visitar, es que yo mismo, aun siendo del dispositivo, aun siendo, digo, pues prefiero igual posponer subir a la zona de Penatrevinca, que es la zona, es el techo de Galicia, y digo, pues igual llevo sin ir un montón de tiempo, pues igual prefiero esperar un año o dos a que se regenere un poco para no llegar allí y quedarme chafado, ¿no? Pues como eso, 1000 ejemplos. Y así ya, insisto, ese quizás es casi de los menores. Me preocupa mucho más en aspectos ecológicos o en aspectos de la gente que vive allí, que por desgracia en muchas ocasiones acaba de normalizar. Si tú dices que eres de esta zona por aquí, ya la gente tiene asumida de, bueno, esto arde cada 4, cada 5 años, arde. Ya cuando llegas a tener psicológicamente aceptado eso, o sea, el problema es gordo. El problema es muy gordo. Sí, lo que pasa es que cuando tienes incendios recurrentes que te pasan por encima, como me ha pasado a mí, llega un punto en que dices, bueno, pues esto es lo que hay, que o me voy de aquí, que muchos vecinos nuestros han vendido las fincas y se han ido a otro sitio por eso, porque bueno, aquí, si no es cada, como tú decías, 4 o 5 años, cada 15 años o cada 20 años va a haber un fuego. Y bueno, también con el peligro subsiguiente, ¿no? Entonces, claro, ahí también tienes que echarle mucha energía y muchas ganas para quedarte en un sitio quemado, para intentar, porque allí lo único que te queda son meses y meses de motosierra, cortando, intentando recuperar aquello, pensando, y cada vez que vas, que pasas por un camino forestal de estos, todo quemado, es un impacto tremendo. Yo tengo muchos vecinos que lo han dejado, directamente se han ido, y gente mayor que ya no tienen energía para andar ahí con trabajos duros, y esto les ha dado el remate. Ya gente muy buena, gente muy curranta que se han ido porque no aguantan. Y eso a lo que lleva es a, si ya teníamos una situación complicada, se sigue aumentando el abandono del rural, eso sigue haciendo que no haya aprovechamientos, sigue aumentando la continuidad, la intensidad y la virulencia de los incendios, y la cosa va a peor. Por eso todos los pronósticos son a peor. Es que de hecho aquí coincidía de que cuando te decía de plantaciones de especies más resistentes al paso del fuego, por ejemplo, los soutos, los castaños, ¿no? Los aprovechamientos de castaño. En algunas ocasiones podía llegar el incendio hasta ahí, y al llegar justo a la zona de castaños, pues los que se encontraban en el perímetro, ¿no? Por así decir, la primera línea sí que se veían afectados, incluso un poco la segunda, pero no hasta el punto de provocar la quema total. Era como, bueno, pues quemas parciales, al año siguiente se regeneraba, pero con menos, y al cabo de unos años acaba regenerándose. Este año hubo tal estrés hídrico prolongado con vientos que ardían los castaños, muchas gentes con aprovechamientos de castaños, de dejarlo. Entonces lleva a que esos que eran un poco, por así decir, la medida realmente preventiva, que dicen, ¿para qué voy a seguir yo aquí ahora? ¿Para qué voy a seguir plantando castaños si hasta dentro de 15 años no me van a dar fruto? Solo se acentúa precisamente por eso. Claro, yo también estuve en agosto por la zona de Cangas de Narcea, que también ha sufrido mucho los fuegos, y vi las zarzas secas, lo que nunca había visto en Asturias. Las zarzas secándose por la falta de agua, ya meses sin llover, y claro, dices, bueno, estamos sin duda ante fenómenos totalmente nuevos, ante cosas que no pasaban. Se nos queman los castaños porque en julio ya están tirando la hoja, porque salvo los que se rieguen, se nos secan las zarzas. Estamos, digamos, en otra historia, ¿no? Estamos con otro paradigma.
Yo creo que eso también deberíamos transmitirlo, ¿no? Que estos incendios de esta generación son terribles, pero los cambios en el medio natural que estamos viendo son tremendos. En sitios que tradicionalmente, normalmente, eran húmedos, eran sitios que era imposible pensar que ahí podía haber un incendio. De hecho, los incendios en la Cordillera Cantábrica siempre eran mucho más tarde, siempre eran ahora, en octubre, en noviembre, con el sur, cuando no llovía suficiente, pero ahora no, ahora los incendios son en pleno verano y esto es un cambio de paradigma importante. Entonces, ¿cuál creéis que es la solución? O sea, si no queremos tener incendios el año que viene, ¿cuál diríais que es la primera medida que se debería tomar? La primera medida que se Pues, debería tomar es asumir que hay probabilidades de que el año que viene, yo de hecho estoy atormentado con que lo que acaba de pasar aquí en el interior, en la zona sureste de Galicia, se repita en la zona oeste y la zona de la costa. Yo, sinceramente, me estoy haciendo, por desgracia, esa idea. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es admitir y saber que tenemos un problema y preparar a la civilización para, una, cómo comportarse en cuanto los incendios se puedan llegar a las aldeas, porque en muchas ocasiones se habla de evacuaciones cuando el lugar más seguro puede ser las propias casas, por lo menos aquí en Galicia, cuando hablamos de casas que son de piedra, casas que son de ladrillo, pero ¿qué pasa? Que cuando ven las imágenes de los incendios en Estados Unidos que arrasan cientos de casas, pero son casas de madera, otro tipo de infraestructuras. Entonces, en primer lugar, que cada aldea, cada lugar, cada municipio pues tenga una especie de plan de emergencias, de saber cómo comportarse, admitiendo que eso puede pasar. Dos, actuar en las zonas inmediatamente contiguas a las aldeas, pues mediante los desbroces y limpiezas, como lo que hablábamos antes, ¿no? Eso sí que son las zonas que podríamos hablar de limpiezas, cumplimiento de la ley de incendios, y después hacer un plan que no sea político, sino que sea técnico, consensuado, para que no cambie a los 4 años o que no cambie, y en el que se tomen medidas abordando en primer lugar zonas estratégicas, ahí a lo mejor también utilizando los términos limpiezas, ¿no? o cambios de vegetación, sustituciones y cosas así, tratamientos silvícolas puros, porque es lo que sí que se puede materializar, pero luego empezar a intentar desarrollar políticas de fijación, políticas de desarrollo, políticas de consumo, yo qué sé, no sé. Por poner un ejemplo, me dirás, bueno, si tuvieras que decir una, pues yo diría, todos los centros públicos que tengan comedor, todos los productos tienen que ser de productos locales para fomentar un desarrollo de consumo local. Por poner un ejemplo, ¿no? Así, yo qué sé, no sé, fomentar, volvemos al tema de la ganadería en extensivo, o no sé, pero hay que trabajar con muchas líneas estratégicas. Pero primero, eso, asumir que vamos a tener ese problema que está ahí, que esto no cambia de un año para otro, y actuar en las zonas prioritarias y empezar sobre todo eso, la prevención. Limpieza, ¿dónde? Sí, fajas secundarias, zonas estratégicas, pero luego trabajar mucho en una estructura, y fundamental para mí, por lo menos en Galicia, mucha concienciación social y llegar al propietario. O sea, aquí hay que intervenir. Y otra cosa que suena fea, pero como pasa con otras cosas, sanciones o órganos de cumplimiento de legislación. Porque yo creo que a todos nos queda claro que hasta hace no muchos años, yo es que ahora cuando vengo en coche por la autopista lees constantemente campaña de neumáticos y de luces, o póngase el cinto, o si bebes no conduzcas, el carné por puntos. O sea, se percibió perfectamente que hubo unos cambios, un endurecimiento en las políticas de seguridad vial. Se ve. Pero es que en el monte no se ven hay legislación, porque legislación y herramientas tenemos un montón. Lo que no hay es cumplimiento, exigencia de cumplimiento de legislación. Que la gente, si no hace una gestión adecuada, pues que sepa que existe el banco de tierras para hacer una cesión, o que se fomente mucho más de lo de la administración, porque hay ayudas para las figuras asociativas, para agrupaciones forestales, pero la gente no sabe qué es. Entonces, ¿de qué vale desarrollar unas líneas de ayudas para fomentar las agrupaciones y dar líneas de ayudas si la gente no tiene ni idea? Entonces tendría que haber campañas masivas en medios de comunicación hablando de esto O constantemente. sea, quizá más concienciación y formación, pero no solo cuando ya es el periodo de incendios, ¿no? Esas épocas de calor en las que es un periodo casi de emergencia, sino que el resto del año no hay conversaciones sobre estos temas. No, que va, que va, que va. A ver, y de hecho, en muchas ocasiones, enero, febrero, marzo, no sé si a finales de mayo, las parcelas de las franjas secundarias deberían estar
ya limpias, lo que hablábamos, ¿no? Las parcelas que se encuentran ahí. Aquí en Galicia desde el 2018, después de los incendios del 2017, se creó un convenio que es entre la Xunta de Galicia, la FEGAN, que es la Federación Gallega de Municipios, y una empresa que es instrumental pública que se llama SEAGA, Servicios Agrarios Galegos, pues un convenio para actuar en las franjas de secundarias alrededor de los pueblos, que es competencia municipal, que la gente que tenga parcelas ahí actúe en ellas. Y a veces la propia administración no tiene capacidades de notificar y exigir en esas fechas que se haya cumplido. O sea, hay que poner en orden muchas cosas y empezar a trabajar y tomárnoslo en serio y conseguir que la gente también se lo tome en serio. Parece que no, pero una carta con un aviso de sanción o una carta con una... Vale, sanción, y si no, alternativa también. No solo que se actúe, sino si te agrupas, o sea, que la administración ponga en marcha herramientas de figuras asociativas, porque hay muchos particulares que lo intentan, gente de a pie, pero es una lucha titánica. Tú a veces el simple hecho de que es un proyecto en el que me quiero meter yo, el querer irle a un vecino del rural a petarle en la puerta, ya desconfían con todo esto de estafas que hay hoy en día. Me vinieron los de la luz, me vinieron los del gas. Entonces, gente mayor que le llega a alguien timbrando a la puerta para decirle: ¿tiene usted una finca? Es que es para ver si conseguimos localizarla. Me va a querer robar la finca. No, para crear una figura asociativa. ¿Qué me está contando este? Y es un... Yo no le toco y no le hago, mis hijos tampoco, pero tú tampoco me fío. Entonces, no sé si me explico. Y ese es el que consigues localizar. Pero es que luego están los que emigraron, no sabes ya ni dónde están a nombre de los bisabuelos. Lo del minifundio en Galicia es un reto, es uno de los mayores retos de gestión del territorio. Claro, pero fíjate, Iván, que en Galicia por lo menos os habéis puesto las pilas con este tema de alrededor de los pueblos y que las fincas que están cercanas y tal se limpien o se desbrocen o que no sean combustibles solamente. Pero eso se está haciendo en Galicia. En Castilla y León, por ejemplo, eso no se está haciendo. Y tampoco en Asturias, que yo sepa. Es decir, esos protocolos que los municipios se tienen que encargar de limpiar, se tienen que encargar de tener los alrededores de su pueblo en condiciones, eso no se está cumpliendo. Y de hecho, uno de los mayores miedos es ese. Y se colocan los servicios de protección, os colocáis vosotros ahí alrededor de los pueblos y se deja que el monte arda porque la prioridad es cuidar, como es lógico, a los ciudadanos, ¿no? Luego también hay un aspecto dentro de la gran complejidad que tiene este asunto, que yo veo que es una de las cosas que se quiere simplificar y queremos ahí dar 4 o 5 matices y quedarnos ahí. El tema también de las condiciones laborales, que yo creo que no hemos comentado nada. Es decir, no se puede tener como tenemos a los trabajadores forestales. No podemos, eso no nos lo podemos permitir. No puede ser que haya esas condiciones de trabajo precarios, de malos sueldos, de condiciones laborales pésimas. Eso tiene que terminar. Y yo creo que esa es un poco la prueba de que esta sociedad no se toma en serio esta cuestión de los incendios. Si este tema fuese realmente serio, los trabajadores forestales, los trabajadores que estáis con las cosas estas, de luego estarían de otra manera. Y otra cuestión. Esto no lo vamos a solucionar desde las ciudades. Nosotros desde las ciudades podemos decir lo que nos dé la gana, pero salvo en sitios muy concretitos, y esto se va a solucionar si es que tiene alguna solución, que yo tengo mis dudas, soy bastante pesimista, tengo muchas dudas. Se va a solucionar desde el campo, se va a solucionar desde el rural, se va a solucionar desde el monte. Entonces, que señores con corbata en un despacho delante de un ordenador dicten lo que hay que hacer sin conocer realmente lo que está pasando. Bueno, pues eso, el caos de gestión que comentaba al principio. El caos de gestión, por no decir directamente la desidia, la corrupción, que también hay mucho en este mundo, ¿no? De mucho dinero que se gasta de mala manera, que no se gestiona de manera eficaz. Y bueno, pues por aquí no hay muchas soluciones. Noemi, las soluciones esas que tú buscas, no sé yo. Es decir, esperemos lo mejor, que llueva mucho en 2026 y nos prepararemos para lo peor. Yo este año me ha tocado un incendio que se ha quedado a las puertas de mi casa y con una manguerita estábamos allí, los vecinos, temblando, esperando que en cualquier momento, y viendo los pinos a 300 metros como ardían, que es un espectáculo dantesco.
Bueno, mi conclusión era un poco que siempre que falta un poco de voluntad política, ¿no? Al final de las administraciones públicas, que como los dos habéis hablado, el conocimiento está, se sabe lo que puede funcionar para evitar o manejar mejor los incendios, pero si no hay una voluntad, desgraciadamente, política que cree unos planes realmente que tenga en cuenta a la gente que sabe cómo funcionan, ¿no? O sea, que lo que decías tú ahora, Luciano, de que los señores con corbata de los despachos es que no saben a lo que se enfrentan, ¿no? Gente como Iván, pues sí que tiene el conocimiento de qué es lo que se puede o no se puede hacer, o lo que se debe o lo que no se debe hacer. Simplemente era por poner foco en que todo lleva a la voluntad política. Y yo, si me lo permitís, porque también es muy fácil decirlo de voluntad política, y eso parece que nos quita a la gente de a pie responsabilidad. Y repito, en Galicia el 97% del territorio es privado. Y a veces decimos, bueno, es que por poner el ejemplo de la Xunta tiene que limpiar, pero si el terreno es privado. Y luego dices, bueno, pues que te vayan ahí. Si sancionan, pues que vienen a sancionar. No, entonces, para mí tiene que ser bidireccional y en todos los sentidos. O sea, Claro, Iván, tanto de... si tenemos en cuenta que las leyes son tremendamente complejas, quiero decir que si ves unas leyes simples que cualquier paisano se las lee y las entiende, pues vale, pero si lo que dices tú que ni siquiera la gente conoce que tiene la posibilidad de asociarse, de que lo que tienen que, o sea, que si, Sí, 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 que, sin duda, ¿eh? que Es verdad que hay que tienes, ciertas cosas básicas como lo de desbrozar, que hay ciertos periodos del año para hacerlo y coge un señor y se pone en pleno agosto a las 3 de la tarde a desbrozar. Eso es a lo que me refiero, que también hay cierta responsabilidad por parte del ciudadano, que eso... sí, por supuesto que sí. Pero claro, tiene que conocer cuáles son las opciones que tiene, porque yo entiendo que un señor que lleva toda su vida con el campo sabe perfectamente cuándo puede y cuándo no puede desbrozar. Lo doy por sentado. Pero si luego hay ciertas ayudas que no llegan, que yo no las puedo pedir, bueno, en mi caso no, pero en el caso de una persona que viva en el campo, no las puede pedir porque no las conoce. Quiero decir que al final también eso sí que me parece parte de Sí. responsabilidad política. Y si luego hacen unos planes en los, como lo decía Luciano, que no tienen, que las condiciones laborales no son buenas, pues es que eso, que la ciudadanía podemos, pues eso, salir a la calle a protestar, pero tampoco podemos hacer mucho más. No sé, Iván, ¿qué opinas? Sí, que comparto lo que estás diciendo completamente, pero es que es en muchos sentidos, por poner un ejemplo, y me responsabilizo, porque me gusta que la responsabilidad se pida de abajo arriba y de arriba abajo. En Galicia, por suerte, con respecto a lo que decía Luciano, después de muchas luchas, yo llevo 19 años en el dispositivo y se mejoraron muchísimo las condiciones. De hecho, antes la mayoría del dispositivo trabajaba, hablo del autonómico, trabajaba solamente 3 meses al año y como a lo que llevaba eso era que la gente que tenían experiencia acabaran yéndose a otros trabajos porque necesitaban trabajo a lo largo de todo el año, aunque no fuera en su sector, bueno, pues siempre había una falta de profesionalización y esto se demandó. A día de hoy la mayoría del dispositivo está 9 meses y aquí voy a poner una autocrítica, que esto es lo típico que luego los compañeros me miran mal. Igual que nosotros pedimos eso y que se aumentara el tiempo y se decía que la justificación para el aumento del tiempo eran para la prevención, que después la gente cuando le manden a hacer labores de ir a desbrozar, que no proteste y que sea responsable, porque muchas veces aquí para exigir los derechos estamos todo el mundo, pero luego para los deberes parece que... Y lo mismo pasa, insisto, a nivel social como ciudadanos, porque es a donde voy, que la gente también sea participativa y abierta, que seamos, que nos fiemos un poco más, es que ya tenemos que entrar en la época que tenemos, las redes sociales parece que es la época más individualista y más, no sé, que se nos está metiendo eso en la cabeza y tenemos que volver a el cooperativismo y debemos volver a confiar un poco en nuestro vecino y al hacer las cosas de formas conjuntas sin estar tan desconfiados. O sea, que por eso digo, exigencia y voluntad. Tiene que ir cogido de las manos. No podemos decir que esto lo tienen que hacer los políticos, sí, pero en muchas ocasiones no se toman medidas políticas por posibles represalias. El ejemplo de mandar cartas y denunciar a quien no haya actuado en su finca, en las franjas secundarias, eso puede suponer para los municipios conflictos políticos, porque la gente que le llegue una sanción va a decir, este no. Entonces, en muchas ocasiones no se ejecuta como se tendría que ejecutar por miedo a la represalia ciudadana. No sé si me explico. Sí, pero eso sí que es voluntad política, eso sí que, porque al final, Sí, 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 si sí, el, claro, claro. claro, Sí, si sin el duda, sin alcalde quiere duda. seguir en el poder, pues entonces no manda la carta, ¿no? Claro, es que se dan estas controversias que es complicado, pero por supuesto, voluntad política fundamental, fundamental. Y valor, porque hay que echarle valor, ¿eh? Que en muchas ocasiones hacer cambios drásticos supone muchas críticas, supone, no sé, es un reto.
Hay una cosa que ha comentado Iván que quería así insistir en ello. El tema de educar, el tema de formar, el tema de que estamos en pañales, no sabemos a lo que nos enfrentamos. Hay una gran ignorancia sobre el problema que tenemos con el tema de los fuegos, en el que confluyen otros muchos problemas. Es decir, el problema de los fuegos pone al descubierto otras muchas cuestiones. Y en el tema de la formación, en el tema de la educación, el tema de las sanciones, yo creo que es un tema que a la gente también le educa. Si en un primer momento le molesta, en un primer momento que me pongan una multa por no tener mi finca en condiciones, con el paso del tiempo, hace 20 años nadie se ponía el cinturón de seguridad. Hace 20 años todo el mundo iba con 2 cañas o 3 cañas o 20 cañas. Y ahora ya eso ha desaparecido. Antes se fumaba en cualquier sitio. Es decir, las normas, cuando son razonadas y son razonables, no hay que tener miedo a imponerlas. Yo creo que esto es un tema fundamental. Y bueno, yo sí que insistir en que es un tema de gran complejidad, en que los aspectos, ahí digamos, subjetivos, los aspectos emocionales juegan un papel muy importante. Pero de verdad que muchísimas gracias, porque yo creo que dais un punto de vista cada uno desde vuestra experiencia, aportáis, ¿no? Y sobre todo que yo creo que genera debate y da mucho que pensar a las personas que nos vayan a escuchar de esas responsabilidades que todos tenemos, evidentemente. Colaborar, pues eso, consumiendo productos de agricultura a nivel nacional o de ganadería, es decir, apoyar también a los ganaderos, a los agricultores. Apoyar y, por ejemplo, yo a los gallegos, es que al resto no me gusta hablar de lo que desconozco, no sé cómo es la gestión territorial, pero sobre todo eso, para mí es un deber de deberes, ¿no? De si le tengo que poner deberes a alguien, es el que la gente se preocupe en decir, hablar con sus padres, hablar con sus abuelos y decir, mira, nosotros tenemos fincas. ¿Cómo está la documentación? ¿En qué estado se encuentran? Ostras, ¿qué hacemos con esto? ¿Sabes? Y ponerlo al día o preocuparse de dónde está o cómo está, porque, no sé, aquí en Galicia, jolín, es muy fácil ir a decir no a la fábrica de Altri, pero luego ver que tienen en sus fincas eucalipto y mal gestionado. Entonces, no seamos hipócritas, ¿sabes? Que aquí todos tenemos nuestra culpa, insisto. Entonces, verlo y preocuparse y desde la administración que se movilicen en generar esas figuras asociativas, porque al final es a donde voy, tanto lo del consumo es complicado, pero generar figuras asociativas es que estamos desaprovechando una cantidad productiva que tenemos en todos los sentidos de productividad ecológica, productividad económica, una productividad social, de bien de lúdica, recreativa, es que estamos cargándonos algo de un enorme valor. Romper ahí una lanza en el sentido de, bueno, las especies protegidas que han sufrido tanto este verano, el caso del urogallo cantábrico que está al borde de la extinción, el caso del oso cantábrico que también ha sufrido ahí pérdidas graves en sus territorios, que se han quemado 150.000 hectáreas de espacios protegidos, en algunos casos bosques viejos, en algunos casos sitios muy buenos para la fauna y que eso no nos lo podemos permitir. Es decir, que esto urge, aunque es muy complicado y es un problema gravísimo y que vemos difícil solución, urge que los que pueden, los que tienen los medios, por supuesto con el apoyo de la ciudadanía, porque no hay políticos sin ciudadanos, pero urge que se tomen medidas muy serias. Es decir, yo creo que esto de que los ayuntamientos gestionan como les da la gana, las diputaciones hacen lo que quieren, las comunidades autónomas igual, esto no puede ser así. Es decir, esto es un problema gravísimo, es un problema, no sé si compararlo con una catástrofe terrible, pero deberíamos pensar en eso. Esto es una guerra que tenemos que ganar contra nosotros mismos, realmente. Sí, Para mí la pérdida de la biodiversidad es una catástrofe climática. Eso es. Justo, Marian, que es una catástrofe. Es una catástrofe climática y eso no nos concienciamos porque es que eso no se recupera. O tarda, bueno, vosotros 40 sabéis o más, 50 pero años, claro. depende de... Entonces, bueno, eso también es muy importante. Gracias por aportarlo, Luciano. Muchísimas gracias a los dos, a Noemí también por estar aquí. Pues muchas gracias. Gracias a las tres. Iván, un gusto conocerte. Noemí, Igualmente, Marian, un auténtico muchísimas placer, gracias. Luciano. Buenas tardes.
terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando_podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.